Bueno, antes de entrar a la predicación y a la porción de la palabra, quiero que nos aprendamos esta rima. ¿Por qué? Porque esta rima es como el mensaje central de la predicación. Yo sé que les voy a hablar 30 o 40 minutos y vamos a manejar mucha información y no se nos queda. Pero esta pequeña rima yo creo que sí se nos queda. Así es que vamos a intentarlo todos juntos. ¿Amén? ¿Sí? La amenaza se disipa con la oración. Alabamos a Dios con devoción. Él nos da la victoria, llenando de esperanza nuestra. A ver, ahora ustedes solos, todos juntos. ¿A cuántos Cristo y el Señor ha llenado de esperanza nuestra vida y nuestra historia? Porque Él cambió nuestra historia, Él cambió nuestro lamento en balde. Amén. Ahora sí, vamos a entrar a la porción de la palabra. Vamos a ir allí a Segunda de Crónicas, si nos ponemos de pie. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer la historia, un pequeño fragmento de la historia del rey Josafat. ¿Ya todos tenemos la porción de la palabra? Amén. Y dice, el Espíritu, vamos a leer la versión NTV, porque a lo mejor usted lo mira diferente en su Biblia, pero vamos a estar leyendo la versión NTV. Me gustó esta versión porque nos da un mensaje más claro del sentido de las palabras. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes. Se llamaba Jaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Eliel, hijo de Matanías, un levita que era descendiente de Asaf. Y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo. ¿Qué dijo? No tengan miedo. No se desalienten, no se desalienten, porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿De quién es la batalla? Y mañana marchen contra ellos y los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¿El Señor está con Canaán? Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar y vamos a entrar en la palabra del Señor. Quiero compartirle a manera de introducción la historia de un joven llamado Alex. Este era un joven que soñaba con escalar la montaña más alta de su país y un día decidió hacerlo, llevarlo a cabo. Y lo hizo a pesar de los obstáculos, como el clima, la falta de equipo y los propios miedos. Entrenó arduamente, aunque hubo momentos en los que pensó en rendirse, especialmente durante una tormenta inesperada. Siempre recordaba su objetivo. Finalmente, de meses de esfuerzo, llegó a la cima y comprendió que los desafíos pueden ser vencidos con perseverancia y coraje. Amén. ¿Cuántos tenemos perseverancia y coraje en el Señor para lograr y vencer los desafíos? Y me gustó esta parte para ilustrar, porque Josafat vivía una situación donde él era un hombre que cuando inició su reinado hizo una alianza con el rey Acab para ir a pelear una guerra, pero cuando él regresaba a su lugar de origen, un profeta le dijo, oye, ¿por qué fuiste a pelear con Acab? ¿Por qué amas a los impíos? Y entonces ahí le dice, Dios está molesto contigo. Y entonces el rey Josafat entiende que hizo mal en pelear una batalla que no le correspondía. Amén.
Y a partir de ese momento, él decide hacer las cosas bien durante su reino y él manda quitar todos los ídolos y todas las imágenes y todos los monumentos dedicados a Cera, e invita a la nación israelita, invita al pueblo a buscar y adorar a Dios y establece jueces y jueces con la consigna de practicar justicia, con la intención de que estos jueces que este rey estaba estableciendo, su principal función fuera ejercer justicia para agradar a Dios y no ejercer una justicia que agradara a los hombres. Entonces vemos a un Josafat que se interesa por hacer las cosas bien, que está haciendo las cosas bien, está estableciendo una estructura de gobierno en su país para beneficiar y cuidar a la nación. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, este rey tiene cuidado de la nación y de aquellas personas que en algún momento necesitan de justicia. Y dice el rey, hagan justicia de manera adecuada, ¿sí? Siempre, todo lo que hagamos, hagámoslo con la intención de agradar a Dios. Entonces, aquí en Canaán hemos aprendido algo, hermanos, que cada vez que hacemos una actividad de cocina, cada vez que venimos y hacemos el aseo aquí a la iglesia, o cada vez que hacemos algún evento de damas, de varones, lo hacemos con el propósito de agradar a Dios y de extender y expandir el reino de los cielos. Amén. Porque si usted hace estas cosas para agradar al hombre, entonces no está teniendo recompensa allá en el cielo. Y eso es tremendo. Amén. Entonces, vamos a ver algunas situaciones a las que se enfrenta el rey Josafat. El rey Josafat enfrentó una crisis ante los ejércitos de Moab y Amón que se unieron para atacar su reino. En lugar de rendirse al pánico, buscó ayuda de Dios, convocando a todo el pueblo a un ayuno y a una asamblea para orar. Durante la asamblea, el profeta Jaliel proclamó palabra de Dios, que él daría la victoria sin necesidad de luchar, confiando en Dios en todo tiempo y entre cualquier situación de crisis. Esto puede transformar nuestra perspectiva, dándonos la paz, la esperanza y las fortalezas necesarias para superar cualquier desafío. Confiar en Dios puede ayudarnos a encontrar claridad y decisión, ya que buscamos su guía y sabiduría para tomar decisiones acertadas. Y esto fue lo que hizo el rey Josafat, ante una situación eminente, una amenaza. Imagínese que de repente usted está en su casa y de repente llegan gente mala a atacarlo, a dañarlo. ¿Qué es lo primero que usted haría? A lo mejor hablarle al 911 o hablarle a la policía. A lo mejor el rey Josafat pudo haberle dicho al rey Acab, oye, ahora tú apóyame a mí. O pudo haber hecho alianzas con algunos otros reyes de otras naciones vecinas con las que este rey tenía relaciones diplomáticas y comerciales y políticas. Pudo haber hecho eso, pero no hizo eso, sino que inmediatamente lo que hizo fue tomar un momento de calma e ir a Dios. Y lo vamos a ir viendo ahorita conforme vamos a ir desarrollando el tema. La amenaza inminente a la que se enfrentaba el rey Josafat. Primero, el ataque de los enemigos. Los moabitas y amonitas y menonitas se unieron para atacar a Judá. Esto está escrito en 2 de Crónicas 20, del 1 al 2. ¿Cómo se siente usted? Trate de visualizar cómo se siente cuando su vida se ve amenazada, cuando se ve rodeado, a lo mejor por gente mala, o a lo mejor de repente un día está usted aquí en el culto y le tocó irse caminando y alguien lo quiere asaltar. ¿Sentiría miedo? Sí, sentiría miedo. ¿Cuál sería su primera reacción? Fíjese que esto me impacta mucho porque yo me he encontrado videos en internet, creo que son reales, ¿verdad? De algunas personas, hermanas que van saliendo de la oración o que van a la oración, que han sido y han intentado asaltarlas, y las mujeres levantan su mano y claman a Dios, y los chicos que intentan asaltarlas caen al suelo de rodillas. ¿Amén? ¿Han visto ustedes esos videos? ¿Sí? Pero en algún momento de su vida le ha pasado una situación, porque también una amenaza eminente en nuestra vida puede ser que cuando vas y te haces un examen médico y te dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Eso también es una amenaza, eso también te atemoriza. También es una situación eminente que nos asusta.
Amén. O de repente llega el abogado y te dice, ¿sabes qué? Esta casa no es tuya y te la quieren quitar. ¿Sí? O de repente vas circulando y chocas y pierdes todo. No sé, infinidad de cosas. Hay situaciones que amenazan nuestra estabilidad económica, hay situaciones que amenazan nuestra estabilidad emocional y moral. ¿Qué hacemos ante esas amenazas? ¿Cómo actuamos? Vamos a ver cómo actuó Josafat. Josafat recibió la noticia de que un gran ejército venía contra él. ¿Sí? Esto me hace pensar en Job, cuando vino uno de sus mensajeros y dijo, ¿y sabes qué? Nada más yo quedé para venir a avisarte, pero se murieron tus hijos, se murieron tus hijas, se murieron todo, perdiste todo. Amén. Y entonces, ¿cómo tomas esas noticias? ¿Cómo tomas una mala noticia? Oye, ¿te quedaste sin empleo? Hoy en la mañana dices, voy al culto, deja prendo el carro para irme al culto porque vengo desde Villa de Juárez, y el carro no quiere prender. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante tal? O sea, yo quiero que usted se introduzca por un momento en la situación que vivía el rey Josafat, un líder de una nación que tenía que tomar decisiones correctas y aceptadas para beneficio de una nación. Ahora usted y yo como padres o como madres de familia también tenemos una responsabilidad de actuar correctamente y de tomarnos de la mano de Dios para tomar decisiones acertadas bajo la guianza de Dios. Porque hay veces que nuestros hijos viven situaciones. Ahorita mi hija que llegó de la guardia del hospital nos comentaba algunas situaciones. ¿Y cómo actuamos ante esas situaciones? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestras propias fuerzas? ¿Confiamos en nuestra propia sabiduría y confiamos en nuestras propias habilidades o confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Cómo actuamos ante esta situación cuando nos llega una mala noticia? Amén. ¿Alguien se identifica con esta situación cuando nos llega una mala noticia? Nos identificamos. Siempre estamos expuestos a que nos lleguen malas noticias y podríamos decir, ¿por qué nos llega una situación y una mala noticia? Si podemos ver la narrativa del capítulo 20, el rey Josafat, capítulo 19 y capítulo 20, podemos ver que el rey Josafat estaba haciendo bien las cosas para el reino. Y era un hombre que se metía con Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que leía la palabra, era un hombre que ayunaba y practicaba la justicia. ¿Por qué le pasaban estas cosas? ¿Por qué le llegaba una mala noticia? Por ahí me encontré una expresión y se la quiero compartir. Parece injusto lo que al rey Josafat le pasaba pasando. ¿Por qué él estaba haciendo las cosas bien? Desde su perspectiva y desde la perspectiva del cronista que escribe esta historia, estaba haciendo bien las cosas Josafat. Pareciera que era injusto lo que estaba sucediendo, que vinieran estos ejércitos a levantarse contra él. Pero déjeme decirle que muchas de las veces la bendición de Dios a nuestra vida está disfrazada de injusticia. ¿No me lo creen? Pregúntele a José. José vivió una injusticia, sus hermanos lo vendieron y terminó siendo el gobernante más importante después de Faraón de Egipto, la nación más importante de ese tiempo. Imagínense que hoy en día una injusticia que tú estás viviendo te está preparando y te está capacitando para tomar un puesto o un liderazgo o un cargo o para recibir una bendición que va a ser de suma importancia y vital para tu vida. ¿Cuántos se gozan por esto? La reacción de Josafat no fue entrar en pánico, sino fue buscar a Dios. Amén. ¿Cuál sería su reacción ante una mala noticia? ¿Cómo actuaría? Dígame, cuénteme. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien que me ayude? Cuénteme. ¿Cómo maneja sus situaciones cuando llega una mala noticia a su vida? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su postura? Déjeme decirle, le voy a compartir cuál es mi postura cuando a veces vivo una situación que creo que no merezco, que no debe de ser. ¿Por qué nomás a mí me pasa eso? Esa es mi primera reacción. Y ¿sabe qué? Me avergüenza decírselo, pero no puedo mentirle estando en este lugar, aquí al frente delante de usted.
porque estoy delante de Dios, no puedo mentirle. Entonces, esta palabra a mí me confronta, que cuando venga una situación adversa, una situación que no me agrada, que no me gusta, yo aprendo a preguntar, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la retroalimentación que me deja esta experiencia que estoy viviendo? ¿Está usted de acuerdo conmigo en esa situación? ¿O reacciona así como reacciona el hermano Martín? ¿Por qué no más a mí? El rey Josafat no respondió de esa manera. ¿Por qué no más a mí? No respondió de esa manera, sino que mantuvo la calma y fue a Dios. Y fíjese, es bien interesante esto. En lugar de entrar en pánico, Josafat buscó la ayuda de Dios. Y después de buscar la ayuda de Dios, proclamó ayuno. Y fíjese, en la Biblia yo me encuentro dos pasajes, aparte de este, pero el más conocido es cuando Dios manda a Jonás a Nínive a predicar. Y la ciudad de Nínive recibe el mensaje de la palabra y se arrepienten, y el rey y toda la nación convocan ayuno, hasta los animales, y Dios cambió el juicio en bendición. Amén. Amén. Entonces, aquí el rey Josafat convoca al ayuno a toda la nación, al pueblo, a buscar al Señor. Amén. Entonces, dijo mi hermana Fermina, ¿cómo reacciona ante una situación? Humillándome delante de Dios. Déjeme decirle que yo aprendo de Josafat algunas cosas, pero las que más me llaman la atención, ante una situación adversa, a una situación que yo considero injusta que está sucediendo a mi vida, primero, entendiendo, reconociendo cuál es mi actitud y no volverla a repetir. Oye, yo reacciono de manera equivocada. Ahora, ¿qué enseñanza me deja esta situación? ¿Qué aprendo de esto? Pues debo de aprender paciencia, debo de aprender mansedumbre, debo de analizar la situación y de contestar de manera adecuada, siempre confiando en Dios, porque los que somos cristianos y somos hijos de Dios, la palabra dice en Romanos que todos los que somos llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces todo está en el perfecto control de Dios. Dios tenía un perfecto control con toda esta situación que estaba pasando, porque al final vamos a ver cómo el pueblo recibió una recompensa bien tremenda. Y el jueves el pastor decía un pasaje de la escritura que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Algo así decía el texto. ¿Alguien se acuerda el jueves? Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El rey Josafat tomó la decisión correcta, honró y glorificó a Dios con su alma y toda la nación, y al final de esta situación hubo beneficios a su vida. Vino prosperidad, no solamente a la vida del rey, sino a la vida de toda la nación. Amén. La oración de Josafat hace un reconocimiento sobre la soberanía de Dios. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es sobre todas las cosas y que Dios tiene el control de todo? Aún en la enfermedad más compleja, Dios tiene el perfecto control de la situación. Amén. ¿Cuántos hemos alguna vez padecido alguna enfermedad? A lo mejor alguna enfermedad terminal. Pero yo le quiero hablar de una hermana que yo conocí hace como 30 años, la hermana Victoria Vega. Y yo empecé a ir a esa iglesia en ese entonces, y hay algo que me impactó mucho, impactante, bien impactante. Y hay más historias, pero esta historia yo la comento porque yo la conocí, y yo conviví con esa persona. Ella la internaron en la clínica 34 cuando recién estaba la clínica 34 nueva. Y le hicieron un cateterismo, que es meter una sonda aquí por la pierna hasta el corazón. Es una intervención seria, grave y delicada. Y a la hermana le diagnosticaron que ella no iba a vivir más de 5 años. Ella le dijeron, usted lo más que puede vivir son 5 años. Y tiene que tener ciertos cuidados y ciertas precauciones y una serie de cosas que ella tenía que practicar. Ella no podía caminar muchos tramos. ¿Sabe qué? Ella vivía en Valle Verde y se bajaba del 204 aquí en Julio Arroca. ¿Cuántos conocen la avenida Julio Arroca?
Ahí se bajaba y caminaba hasta donde está el templo de Gólgota. ¿Cuántos conocen el templo de Gólgota? ¿Saben que es una subida que estaba prohibido para ella caminar? El doctor le dijo, no hagas esa caminata. Pues déjeme decirle que a la hermana Victoria le diagnosticaron 5 años de vida con su enfermedad cardíaca que tenía. Ella vivió 25 años caminando todos los días que había culto, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Sabe por qué? Dios la conservó 25 años haciendo eso, porque su confianza, al igual que el rey Josafat, estaba en Dios. Amén. En Canaán, ¿dónde está nuestra confianza? ¿De verdad? Entonces, ¿cómo vamos a actuar ante una mala noticia? ¿Quejándonos o clamando a Dios? Clamando a Dios. Dice Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Lo que para nuestra lógica no tiene sentido, para Dios tiene sentido, porque todo tiene la finalidad de enseñarnos algo y darnos un crecimiento espiritual a nuestra vida. Amén. Entonces, primera acción de Josafat, reconoce la soberanía de Dios. Josafat oró reconociendo el poder y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En otras palabras, Josafat le dijo, si esta nación se levantó en mi contra, es porque tú lo estás permitiendo. Y tú me vas a dar la salida. ¿Sí? ¿Cuántos podríamos decir en esta hora, la situación que estoy viviendo, tú la permitiste, Dios, para enseñarme a crecer y a ser mejor cristiano? Y a reflejar el carácter de Cristo a través de mi vida? ¿Cuántos podemos decir eso hoy? Segunda cuestión que hace Josafat, confiesa su dependencia de Dios. Amén. Admitió la incapacidad. Josafat admite su incapacidad para enfrentar al enemigo y expresó su total dependencia de Dios. Hay ocasiones en que nos vamos al doctor y nos habla de una enfermedad terminal. Ni nuestro dinero, dijo un hombre llamado Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, dijo, ahora en el lecho de muerte, que en el que en este momento me encuentro, me doy cuenta que toda mi fortuna no es suficiente para darme salud y vida. Solamente en Cristo tenemos vida y salud. Amén. Porque la riqueza y todas nuestras proezas y todo lo que hagamos no nos va a dar prosperidad, ni salud, ni paz, ni tranquilidad. Solamente nuestra completa dependencia de Dios. Amén. Y tercero, Josafat pide ayuda. ¿A quién le pidió ayuda Josafat? ¿A usted quién le pediría ayuda? Yo le pediría ayuda a Dios, después de viendo todas sus grandezas. Josafat empieza a recordar cómo Dios sacó y rescató al pueblo de Egipto, cómo Dios lo preservó durante 40 años en el desierto, y cómo Dios se manifestó a través de grandes hombres como David, Samuel, grandes hombres de Dios. Dios se manifestó, y todo esto venía a la memoria de Josafat y dice, ¿por qué no confiar en un Dios poderoso? Amén. La respuesta de Dios vino. Qué bonito cuando Dios nos responde, ¿verdad? ¿A cuánto Dios nos ha respondido? ¿A cuánto Dios nos ha respondido? A mí me ha respondido muchas veces. Y si algunas veces Dios nos responde es porque no necesitamos eso que pedimos a Dios. Amén. Solamente Dios permite que llegue a nuestra vida lo que necesitamos y lo que es bueno para nuestra vida. ¿Sí? Por ahí me platicaron la historia de un hombre que siempre le oraba a Dios todos los días de su vida para que Dios lo bendijera económicamente y que Dios lo bendijera económicamente. Un día fue y compró un boleto de la lotería, se sacó la lotería, se hizo rico el hombre y jamás se volvió a parar en la iglesia. Hasta que se acabó la fortuna y regresó a la iglesia ya enfermo para morir. Qué tremendo, ¿no? Por eso siempre debemos de esperar la respuesta de Dios. Amén. El Espíritu de Dios vino sobre Jaziel, quien proclamó que la batalla no era de ellos, sino de Dios. ¿Quién pelea por Canaán? ¿Quién pelea por Canaán? A ver, otra vez, se oyó bonito. ¿Quién pelea por Canaán? Muy bien. Dios le instruyó a no temer y a tomar su posición. Él pelearía por nosotros o por ellos. Amén.
Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dios les instruyó a no temer y a tomar su posición. Primero, yo tengo que entender que no debo de temerle a nadie porque Dios es conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con Canaán, ¿quién contra Canaán? Amén. Pero ¿estás tomando tu posición? Pregunta, ¿estamos tomando nuestra posición? Yo debo de tomar mi posición. ¿Cuál es mi posición? Pregúntese, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es su posición? Hermano Cruz, ¿cuál es tu posición? Confiar en Dios. ¿Cuál es tu posición acá de este lado? Alguien que me responda. ¿Quién? ¿Cuál es tu posición? ¿Eh? Ándale, esa me gustó mucho. Esa sí está bien difícil. ¿Cuál es nuestra posición? Primero, nuestra posición, entender que somos hijos de Dios. Entender que somos hijos de Dios. A veces tomamos una posición donde nos victimizamos. Nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me apoya. ¿Verdad que sí? ¿Alguien se familiariza con ese tipo de pensamientos? El hermano Martín no me saludó, el pastor no me quiso saludar, le mandé un WhatsApp y no me lo conté. Esa serie de cosas. ¿Cuál es tu posición? ¿Sí? Mi posición es una posición de confianza en Dios, de que soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo y lavado por la palabra del Señor, y un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo y lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿ya sabe cuál es su posición? Es una hija y un hijo de Dios, redimido y lavado por la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Muy bien, muy bien. Entonces, entendiendo por qué, fíjese, esto es muy interesante, entender cuál es nuestra posición y nuestro lugar delante de Dios. Porque hay veces que cuando no entendemos cuál es nuestra posición, nos perdemos muchas bendiciones. No sé, de repente, hermano Martín, hermana Lili, los invitamos a cenar. Ay, no, qué pena ir a la casa de los hermanos. Porque la hermana tiene una casa bien lujosa. ¿Sí? Y pues yo soy muy humildito. Entonces, sí me doy a entender. Digo, no necesito, ¿verdad? A veces nos minimizamos, pero no debemos de minimizarnos porque somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Amén. Todo Canaán somos hijos de un rey. Dígalo con convencimiento. Canaán somos hijos de un rey. Ahora, después de la respuesta de Dios, viene la reacción del pueblo. Porque Dios habla a través del profeta y hay una reacción del pueblo y del rey. Al escuchar las palabras del profeta, instruido por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, da una palabra. ¿Sabes qué? No temas, la victoria es de ustedes. Ante cualquier situación que Canaán esté viviendo, ya Cristo te dio la victoria, ya te dio la solución, ya te dio todo. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra reacción es de humillarnos delante de Dios. Y no necesariamente tienes que hincarte, porque muchas de las veces podemos tomar esta postura, pero nuestro corazón puede no ser humilde, puede ser soberbio. Y de nada sirve la postura, la oposición en la que tú estés físicamente si tu corazón es rebelde y es soberbio. Porque hay muchas de las veces, y me gusta ilustrarlo de esta manera, le dice a una persona, oiga, venga y siéntese en esa silla. Ah, no, sí me voy a sentar, pero me voy a sentar en aquella otra silla. Entonces, fue obediente, pero relativamente en su corazón sigue siendo rebelde. ¿Sí me doy a entender? Amén. Y no fue el caso de rey Josafat, sino que él reconoció, gracias Señor por la respuesta, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque me diste la victoria. Amén. Entonces, el pueblo también reacciona de igual manera.
Y fíjese, eso es bien interesante. Nuestros hijos van a actuar de acuerdo al ejemplo que nosotros les demos. Si ante una situación como la que estaba viviendo Josafat, nosotros renegamos y nos quejamos, nuestros hijos van a tomar ese ejemplo y van a seguir, lo van a emular y lo van a replicar. Pero si nosotros demostramos nuestra confianza en Dios, ¿sabe qué van a hacer nuestros hijos? Van a emular esa confianza y la van a replicar. Y esto me hace pensar en una plática que tuve con mi hermano Tino, que me impactó tanto, que me dijo que Elías, ahora que fue a la escuela, al tema del altar de muertos para llevar la ofrenda, dice que Elías dijo, papá, mamá, me siento como Moisés cuando iba a hablar con Faraón. Y dice el hermano Tino, ¿cómo Moisés? Dice, sí, es que voy a hablar con el Faraón, el maestro es el Faraón. Se da cuenta cómo Elías a esa edad ya empieza a emular la palabra y tiene una posición en Dios y una postura en Dios inquebrantable. Que esa plática de mi hermano Tino a mí me dio una gran enseñanza de madurez y de una postura cristiana. Amén. De confianza en Dios. ¿A poco no se goza por ese testimonio que le comparto? Sí se goza. Entonces, esa debe ser nuestra confianza. Elías tiene muy clara cuál es su posición. Un niño de 7 años, bien clara. La pregunta es, usted y yo, que somos adultos, ya con experiencias y manifestaciones de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí tenemos clara nuestra posición? ¿Y sabemos tener gratitud a Dios? Hay alguien me dice cómo voy con el tiempo. La victoria milagrosa. En esta escena me gusta mucho porque aquí hay una victoria milagrosa y yo encuentro en esta situación un paralelo en el Nuevo Testamento con la vida de Pablo y Silas. Pablo y Silas, fíjese bien, predicaron la palabra del Señor en ese lugar donde estaban y liberaron a una mujer de un espíritu pitónico que tenía. Hicieron lo correcto delante de Dios, obedecieron la voluntad de Dios, se sometieron a Dios y predicaron el evangelio con poder, con unción, con presencia de Dios, con una manifestación gloriosa, y los apedrearon por hacer la obra de Dios. Y los encarcelaron y los metieron en lo más profundo de la cárcel y los ataron a un cepo. Un cepo es una madera que ata tus manos y ata tus pies. Y estás así, de una posición mega incómoda. Para los que estamos con unos kilitos de más en esa posición, yo creo que sería muy doloroso, muy incómodo. Pero ¿sabe qué? Que Pablo y Silas tuvieron la valentía y la osadía de no quejarse, sino que empezaron a cantar salmos e himnos al Señor y adorar al Señor de tal manera que el lugar tembló. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza y la adoración a Dios desata y manifiesta la presencia de Dios de una manera poderosa que empieza a romper las cadenas y empieza a temblar el lugar de tal manera que todos los que estaban ahí fueron libres. Y déjeme decirle que esta situación y esta condición en la que Pablo y Silas estaban fue algo que Dios usó para que el carcelero de esa ciudad se convirtiera con toda su familia a Cristo. Y fue grande el testimonio de la manifestación del poder de Dios, de tal manera que ahí Pablo fundó una iglesia. Amén. Entonces, volviendo a la palabra posición, como cristianos, aprendamos a tener una visión amplia, una visión grande. Amén. Pablo entendía, porque estaba alineado la visión de Dios al propósito del Espíritu Santo, estaba alineado, y él entendía que al alabar y al glorificar a Dios y al no quejarse, Dios iba a manifestar. Tenía una visión grande, amplia, panorámica.
Pero cuando nosotros tenemos una visión limitada, nuestra primera reacción es quejarnos y decir, ¿por qué nomás a mí me pasa? ¿Se da cuenta? Y lo podemos ver aquí con el rey Josafat también. Preparó su ejército, preparó los escuadrones, el rey Josafat, pero ¿sabe qué hizo? Mandó a los cantores por delante. Y empezaron a alabar a Dios, y empezaron a glorificar a Dios, y empezaron a cantarle al Dios, ¿sí? Y no sé, pero algo sucede cuando alabamos a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quiere que algo suceda en este día? Vamos a alabar a Dios. Si queremos que las cosas sucedan, vamos a alabar a Dios. Entonces, militarmente y estratégicamente es incorrecto mandar a los cantores por delante. Tienes que mandar primero los batallones por delante, la infantería, la caballería, los arqueros y luego los que cantan atrás. Pero no, en ese caso lo hicieron al revés. Y no hubo necesidad de pelear, porque la presencia de Dios se manifestó en ese lugar después de que empezaron a adorar a Dios. Y los ejércitos, aquel gran ejército que se había convocado para ir a atacar a Josafat, se confundieron de tal manera que empezaron a atacarse entre ellos. Hay una palabra que dice el salmista, creo que lo dice el salmista, si me equivoco ahí me corrige. Dijo, Señor, tú confundes los caminos de mis enemigos. Tú trastornas los caminos de mis enemigos. ¿Sí? ¿Algo así dice? ¿Sí? Bien. Entonces, esto fue lo que pasó aquí. Mientras cantaban y alababan, Dios puso emboscada contra los enemigos, quienes se destruyeron entre sí. Y esto lo puede usted encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 22 y 23. Se destruyeron entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel y el rey Josafat no tuvieron que desenvainar una espada, porque Jehová peleó por ellos. ¿Cuántos queremos que Dios pelee por nosotros? Vamos a ponernos de pie. La intervención divina, mientras cantaban y alababan, Dios puso emboscada. Cuando tú vives un problema, alaba a Dios, dice el canto. No sé si mis hermanos de la alabanza puedan acompañarnos. Cuando vives una situación difícil, te dan una mala noticia, una cuestión económica, una cuestión de enfermedad, alguna cuestión de pleito, algún litigio, alguna cuestión de desempleo, clama a Dios y Él hará una intervención divina. Amén. Y lo más importante, después de que el ejército se autodestruyó y los pocos que quedaron huyeron, el pueblo junto con el rey Josafat bajaron al campo de batalla. ¿Y qué fue lo que encontraron? A sus enemigos muertos y recogieron un gran botín, lo cual tomó 3 días. Imagínense, 3 días. Oro, plata, pieles, armas, todo lo que dejaron allá estos hombres, tiendas, ropa de lujo, no sé, a lo mejor un mini split, una camioneta del año. Imagínense, vamos a traerlo al presente. ¿Qué dejaron? Todo lo que dejaron fue para esta nación. Amén. Entonces, tú no sientas temor si alguien amenaza tu vida. Si alguien se levanta contra ti, tú no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque si tú, en vez de asustar,